bien, bueno, pues ya vamos a comenzar con la mesa redonda del futuro de la ciencia, del futuro de la física teórica. Va a haber 3 ponentes. El primero de ellos es el doctor Edgar Martínez Guerra. Lo recibimos con un fuerte aplauso. El siguiente de nuestros ponentes es el doctor Francisco Báez. Recibámoslo con un aplauso también. Y el tercero de nuestros ponentes es el doctor Rubén Morales Ibarra, que es nuestro invitado de honor esta tarde. Recibámoslo con un fuertísimo aplauso. Y bueno, el moderador de esta mesa redonda va a ser nuestro ex compañero egresado de esta facultad de la carrera de física, Javier Vega. El licenciado Javier Vega, recibámoslo con una aplauso. Pues vamos a comenzar porque creo que tenemos poquito tiempo. Primero que nada me gustaría, como hay más público de la vez que lo hicimos la primera vez y los ponentes que no estaban, hoy iniciaron de nuevo, como lo hice aquella vez, hablando sobre las motivaciones para esta reunión. Y básicamente fue una idea que se me ocurrió cuando estaba viendo el streaming del anuncio de la Event Horizon, del agujero negro. Les decía yo aquella vez que cuando estaba viendo el streaming sobre un evento sin precedentes en la historia de la ciencia, cuando estaban haciendo las preguntas yo realmente no pude evitar dejarme llevar por pues mi fascinación por la ciencia, entonces yo me imaginaba ¿no? que sería estar ahí, imagínate, un gran evento, un gran momento para la ciencia, estar en ese lugar, hubiera sido fantástico no estar ahí. Entonces pues entre los que estaban ahí yo traté de imaginarme qué tipo de pregunta tenía yo. Yo la verdad no sé mucho de eso, ni menos de observacional. Es qué tipo de pregunta podría hacer yo. Se supone que me dedico a la investigación. Entonces, uno de los que estaban ahí hizo una pregunta y dije, creo que es una pregunta que yo pudiera haber hecho. Entonces le preguntó cuáles son las nuevas líneas de investigación, los nuevos descubrimientos que abre la observación de la imagen del agujero negro, porque realmente es una imagen muy bonita, va a ser wallpaper los próximos meses, las computadoras, de los teléfonos, pero yo sé que la imagen es bonita, pero que somos científicos, ¿qué es lo que podemos obtener? ¿Qué tipo de información podemos obtener de la imagen del agujero negro? Entonces, el tipo que respondió, pues empezó diciendo, apenas dijo la palabra dije, pues tenía que estoy pensando. Empezó diciendo, desafortunadamente no hay nueva física acerca de la imagen del agujero negro. Se corroboraron todas las teorías de Einstein, que ya se han corroborado cientos de veces. Einstein tiene y vuelve a tener razón y no deja de tener razón. Todas las simulaciones que se han hecho con la teoría de Einstein son correctas, pero nueva física trató de responder, bueno, tal vez tengamos una idea de los jets, de cómo se producen, pero bueno, cuando dijo eso no pude evitar pensar en todos los resultados que ha tenido la física contemporánea yo creo desde los 50s, que nos trataron los profesores, desde los que vamos a tratar, la inclusión de Higgs, las ondas gravitacionales, todos son descubrimientos que ya se habían predicho. Y todos los descubrimientos nuevos solamente le han dado la razón a los físicos que las predijeron, pero no ha ocurrido nada como aquella época dorada, a principios del siglo XX, ¿no? Los grandes descubrimientos, el nacimiento de las grandes teorías. Y desde hace un buen tiempo los físicos teóricos han estado planteando este escenario que le llaman el mismo escenario, sobre qué pasa si no hay nuevos descubrimientos en la física. Entonces, pues la pregunta para iniciar sería esa. ¿Cómo se enfrentan los físicos teóricos al panorama contemporáneo de la física en el que no hay los suficientes resultados experimentales? Bueno,
Mira, antes de contestar tu pregunta, yo sí quisiera aconsejar algo. Al inicio de esta semana que hemos tenido, un profesor de aquí de la facultad me decía, me preguntaba, otra vez esa eterna discusión de a dónde va la física teórica. No me gustó la pregunta ni el tono en que me lo hizo, porque yo creo que ya es tiempo de romper esta dicotomía que tenemos entre la física experimental, la física teórica y algunas élites que se tienen dentro de la misma física teórica. Sí, yo creo que hemos sido testigos afortunados de que la física teórica, pues hay innumerables ejemplos, ¿no? La ecuación de Dirac, que predijo antes el spin, antes está la teoría, el modelo Bose-Einstein antes de que pudiera ser medido. Pero de la misma forma que la teoría se ha adelantado por años o décadas a la medición experimental, también ha sido al revés. Sí, o sea, hubiésemos querido tener un modelo de Luttinger o algún modelo de superconductividad que todavía no existe, pero primeramente se hizo el experimento antes de tener una teoría unificadora, ¿no? Entonces, acabemos con ese mal hábito. Es física, y si la física nos ha enseñado que la teoría empuja al experimento y el experimento ha engendrado nueva teoría, pues aprendamos nosotros de ella, ¿no? Ahora, la pregunta fue hacia dónde. Mira, yo creo que la mejor forma, y lo digo a título personal, lo enfrento como profesor. Primero lo enfrenté como estudiante y ahora lo enfrento como profesor. Muchos años como físico, pasé mucho tiempo en mi parcela, ¿sí? Digamos, decidí dedicarme al estado sólido y trataba de aportar o de hacer trabajo con las ideas del estado sólido, pero en algún momento, no identifico exactamente el momento, pero me di cuenta que para poder tener nuevas ideas hay que salirte de tu parcela, ¿sí? Por ejemplo, o sea, cuando a mis estudiantes de sólido les presento, o a mis estudiantes de maestría y doctorado, les enseño a interpretar bandas, pues se les hace desértico a lo mejor, porque la forma de representar no es asequible. Pero en el momento en que les dices que esa representación de esas cuasipartículas tiene su origen en la teoría especial, ¿sí? Empieza a haber luz, ¿sí? Entonces yo creo que para estar en posición de generar nuevas ideas, tienes que moverte de tu parcela, ¿no? Como primer idea. Bueno, sobre la pregunta, yo pienso que los físicos teóricos y experimentales, ya no podemos hacer eso, los físicos, vamos a hablar de los físicos, se enfrentan, siempre están enfrentándose porque siempre están preparados, tal como menciona el doctor Edgar. Entonces la ciencia, ¿cómo se hace? Colaborando, exponiendo, yendo a congresos, leyendo papers. Entonces uno de esa manera se prepara y se enfrenta a lo que viene. Entonces para tratar de que la naturaleza no nos sorprenda, ¿no? Entonces día con día, entonces los físicos estamos preparándonos para lo que viene, para posiblemente lo que no sabemos, pero si podemos poner un ejemplo en el caso de física de partículas. En el LHC se dan ciertos eventos, se reportan, posiblemente algunos de ustedes han escuchado ese tipo de noticias de que encuentran algo que parece ser una nueva partícula. Todos los físicos, alguna área de la física, que son los teóricos, ya están preparados con todo un arsenal teórico y dicen, bueno, vamos a tratar de explicar esto, mientras que la otra parte de los físicos experimental tratan de verificar si efectivamente es algo, es una partícula o es una fluctuación estadística. Entonces, ¿qué es lo que hacen? En menos de 2 días ya hay como 100 papers teóricos diciendo, esta es una posible solución, esta es una posible solución, esta es una posible solución. Y hay 100 versiones.
Los experimentales siguen ahí trabajando y ya después, a lo mejor una semana o 2 semanas, dicen fue una fluctuación, desaparece. Entonces los físicos siempre están preparados para lo que viene. Y, lo que no, y a lo mejor también podemos estar no preparados en el sentido de que no sabíamos que iba a venir eso, pero de que siempre hay arsenal teórico y experimental, siempre. Entonces no estamos en una época de crisis. Entonces, a veces la prensa pone títulos sensacionalistas para llamar la atención, pero a mi punto de vista no es exactamente una crisis. O sea, hay muchas cosas que todavía hay que investigar. Si atendieron la charla de ayer de la doctora Melina y mencionó el modelo estándar. El modelo estándar es una teoría efectiva, es decir, es válida solamente en ciertas regiones de energía, es lo mejor que tenemos, lo mejor que entendemos, y es una de las cosas más bellas que tenemos. Pero tiene ahí unas cosas limitantes. Entonces hay muchas cosas en el modelo estándar que no se pueden explicar, se están estudiando. Entonces, a pesar de que ahorita en el LHC no haya nueva evidencia de nuevas partículas que podrían, por ejemplo, comprobar la supersimetría, que es otra cosa también muy hermosa, no quiere decir que ya estemos acabados, ¿no? Hay otras cosas que nos pueden guiar, hay otras cosas que están, otras imperfecciones del modelo estándar. Podemos estar mirando de ese lado, la gente está mirando de ese lado, buscando lo que se llama pruebas de precisión, violaciones de simetrías. Incluso hay personas que se preguntan otras cosas como realmente es la invariancia de Lorentz es una ley fundamental, no hay roturas de invariancia de Lorentz, anda buscando todavía eso. Si la ley de gravitación universal de Einstein también es válida, andan buscando alternativas, siempre hay algo que hacer. Entonces este tipo de cosas nos pueden decir, bueno, el modelo estándar, ya que sabemos que no es la ley, o sea, es solamente válida ciertas energías, pues hay que tratar de buscar con esas imperfecciones que tiene hacia dónde podemos ir para encontrar otra teoría efectiva mucho más grande o válida a energías más altas, pero siempre hay algo que hacer, ¿no? Hay que buscar, no estamos esperando ahí observando el LHC, esperando que nos den resultado, y si no nos da nada, no sabemos qué hacer, siempre hay algo que hacer. Bueno, para los que no tienen idea, porque debe haber algunos que no tengan idea por qué se hizo esta mesa redonda, lo que pasa es que hay un desánimo en muchos físicos porque había algo que se esperaba ver con el LHC, este acelerador que es el más poderoso del mundo. Había ciertas partículas que se esperaba que se observaran y eso iba a traer pues un enriquecimiento muy grande de muchas ideas. Entonces no se encontró nada y empezó a ocurrir ese desánimo, esa decepción de que qué va a pasar, qué vamos a hacer ahora si lo que decían que se debería ver no se vio y lo aseguraban, y eso como que mutila muchas aspiraciones. Bueno, pues históricamente tenemos una historia parecida a la de ahorita. Lord Kelvin a finales del siglo XIX, por allá 1890 y tanto, dijo que no recomendaba que los estudiantes estudiaran física que se escogieran la carrera de física porque ya no había nada que hacer, ya todo estaba hecho, ya nada más había correcciones, hacer con más precisión los cálculos, que si podías hacer una expansión con 5 o 6 términos, tomaras el sexto, y etcétera, ¿verdad? O sea, el séptimo. Entonces, pero de repente ocurrió pues tres fenómenos interesantísimos. Primeramente se descubre los rayos X, se descubre el electrón, se descubre la radioactividad, y eso abrió un mundo nuevo completamente. Luego viene Rutherford con el descubrimiento del núcleo atómico, y luego viene, por supuesto, la teoría de la relatividad, un poquito antes ya se había generado, luego viene la relatividad general, luego viene la mecánica cuántica, y hay una explosión después de partículas que se empiezan a encontrar más y más y más partículas. Ya no se sabía qué hacer con tanta partícula. Ocurría lo mismo que ocurría cuando los químicos querían explicar toda esa diversidad tan enorme que hay de compuestos químicos. Querían poner algún orden, y Mendeleev puso el orden, ¿verdad? La tabla periódica, así están estructurados los compuestos químicos, y resultó que fue un éxito total, una unificación. Entonces los físicos vieron la posibilidad de lograr lo mismo.
y se logró y se ha logrado ahorita con el modelo estándar. Después viene ya cuando parecía que las cosas se iban a ver más claras, ¿verdad? Cuando se veía que la posibilidad de que el modelo estándar explicara todo y con algunas extensiones pequeñas se lograra todo eso, viene la idea de que ya en este momento va a surgir la teoría del todo. La teoría del todo que le llaman los TOE, ¿verdad? Antes estaban las Woods, teoría de gran unificación, y ahora la teoría del todo. Pero esa teoría del todo, que incluye el campo gravitacional, pues no se ha logrado todavía. Steven Weinberg, que es un físico premio Nobel y por ser los más reconocidos en el área de física de partículas, escribió esto, el final de una historia, como si esto ya fuera el fin, que ya no se fuera a encontrar nada. Bueno, yo soy de las personas que creen que la ciencia es inagotable. A cada nuevo descubrimiento surge otro y otro más. Si se responde una pregunta, vienen más preguntas, y esa ha sido la historia de la ciencia. En este momento tenemos, vamos a decir, muchos problemas pendientes por resolver, y han surgido nuevos. Primero la materia oscura, luego la energía oscura, luego vienen otras preguntas como la relatividad general no es una teoría completa, le falta mucho. Esas singularidades que aparecen en las ecuaciones de Einstein que nos lleva a los agujeros negros. Los agujeros negros es la detención del tiempo, se acabó el tiempo, se detiene, se congela, desaparece hasta cierto punto, digamos, el espacio. Entonces Hawkins pensó el problema inverso, dijo vamos a regresarnos en el tiempo. ¿Y qué ocurría cuando la materia concentrada, toda la materia del universo estaba concentrada pues en un punto, como lo dice la teoría de la relatividad de Einstein? No nos dice que se pueda detener ese colapso. Penrose y Hawkins descubrieron que la relatividad está plagada de singularidades que son inevitables. Entonces él dijo, bueno, en este momento del universo se crea todo el espacio y el tiempo. En el Big Bang no había ni espacio ni tiempo, porque el tiempo estaba detenido, si era una singularidad. Entonces se genera el espacio y el tiempo. Pero antes de que ocurra eso, digamos, cuando las dimensiones del universo estaban en una región, digamos, de 10 a la menos 30 centímetros, 10 a la menos 33 centímetros, que son las longitudes de Planck, pues ahí tiene que haber estado la mecánica cuántica presente. En esas dimensiones tan pequeñas, toda la física que conocemos está gobernada por la mecánica cuántica. Entonces dijeron, no podemos responder al origen del universo y a muchas otras preguntas sobre el destino, bueno, sobre los agujeros negros, si no podemos cuantizar la gravedad. Y ese es uno de los grandes problemas y uno de los grandes retos que tienen los físicos actualmente. Pero no tan solo eso, ahorita en este momento que se ha conocido cómo el universo, digamos, cómo los agujeros negros colapsan y se pierde, según algunos físicos, se pierde información. Hay una teoría, bueno, hay un principio o un teorema de la física que te dice que la información no se puede perder. Entonces todo esto ha traído muchas nuevas preguntas. La teoría de información, las computadoras cuánticas y todo eso se originaron precisamente con esas ideas de que en un agujero negro se pierde toda la información. No hay más que 3 parámetros que quedan después de que se origina un agujero negro. Está la masa del agujero negro, la carga del agujero negro y el momentum angular. Y no hay nada más. Todo lo demás que había se pierde como información. Entonces eso ha llevado a un problema que se llama paradoja de la información. Y esto ha dado lugar a muchas otras líneas de investigación, nuevas líneas de investigación. Todo eso está pendiente, además de lo que ya se ha dicho aquí, ¿verdad? Entonces el futuro de la física no es un panorama, como le llaman, un escenario de pesadilla, sino que debe ser un escenario, vamos a decir, de muchas oportunidades para los jóvenes, porque hay muchas preguntas que todavía están sin resolver. Muchas gracias. En cualquier momento pueden levantar la mano y... bueno, justo hablan sobre el LHC y
pareciera, de hecho son comentarios que ya se habían dicho antes, en muchas ocasiones pareciera que hay una especie de hambre por resultados, justamente por eso preguntaban, ¿no? Debemos sentarnos a esperar resultados y nos han dicho no, para nada, los físicos teóricos siempre están preparados. Y lo comentaba justo por lo que dijo el doctor Francisco, ¿no? Sale un nuevo resultado experimental y ya hay como 300 papers al respecto, pasan unos meses y resulta que era cuestiones estadísticas. Entonces, como dice el doctor Gómez, se genera cierto desánimo. Y justo estaba leyendo un blog de una física teórica que se dedica a la gravitación, en donde nos hablaban acerca de este panorama, y me pareciera que gran parte de la comunidad se lo está tomando en serio, y justo por eso la importancia de la discusión, porque muchos físicos de partículas, y quiero hacer énfasis en físicos de partículas, es decir, gente de la comunidad de partículas, llega incluso a plantearse la necesidad de las mejoras que se hicieron al LHC, por ejemplo, porque muchas de las grandes expectativas que se tenían respecto sobre todo lo que se iba a encontrar, realmente el Higgs solamente era una de las cosas que se querían encontrar, se pensaban encontrar, algunos decían hasta dimensiones extra, realmente solo se ha encontrado el Higgs, y de todos los argumentos que hay para las mejoras del LHC o para construcciones de aceleradores más grandes, siempre son argumentos de naturalidad, es decir, tiene que estar esta partícula porque es natural que el mecanismo funcione de esta forma, no puede no estar, y esos eran todos los argumentos para el mecanismo Higgs y para otras partículas que no se han encontrado. Entonces justamente en este comentario, en este blog, la comunidad habla sobre el sentimiento de la comunidad de partículas acerca de, son realmente los argumentos de naturalidad lo mejor que tenemos para justificar una inversión de billones en los mejoras en el LHC, cuando por ejemplo ya se sabe que está autorizada la construcción de uno en China, que va a ser más grande supuestamente. Entonces, realmente, ¿qué es lo que debemos hacer en ese sentido? Y pues, la pregunta es, ¿será que necesitamos buscar nuevas perspectivas? Porque justamente decía, parece que los físicos de partículas quieren encontrar nuevos resultados haciendo las mismas cosas desde hace muchísimos años. Entonces, ¿será que necesitamos una nueva perspectiva? ¿O qué es lo que nos estamos viendo? ¿Qué es lo que nos hace falta? Para enfrentar estos retos actuales de la física teórica. Es la pregunta. Si necesitamos una nueva perspectiva. Sobre lo de justificar, eso sí es precisamente un problema, porque hay que reunir fondos, entonces hay que justificar que va a servir para algo, ¿no? Hay un caso, por ejemplo, el Fermilab, en los 2000, en la década de los 2000, o 2005, 2008, estuvieron a punto de detectar el Higgs. Estaban cerca, lo estaban acorralando, o sea, ellos tienen una especie de rastreo de energía y estaban buscando en ciertas zonas, estaban acercando, básicamente estaban, digamos, cerrando una ventana. Y dijeron, no, pues saben que ya no hay fondos, ya tardaron mucho tiempo, ya se gastaron bastante lana, vamos a cerrar. Y lo cerraron. Y en el 2012, pues el LHC lo descubrió. Entonces, los resultados no pueden ser inmediatos. De hecho, la historia de la física nos ha dicho que hay muchos resultados que no son inmediatos. Por ejemplo, el top quark se pronosticó, se hizo la predicción en el 73, algo así, y con el 85 se detectó. 95, entonces el 95. El bosón de Higgs desde los 60, ¿no? Finales de los 60, 2002, o sea, es mucho tiempo. Se tuvo que esperar mucho tiempo y los gobiernos no se dieron, o sea, no dejaron de invertir porque era importante conocer que existía o que no existía, pero lo importante era seguir con esa idea de nosotros tenemos un hambre de conocimiento, podemos construirlo, sabemos cómo construirlo, sabemos hacia dónde vamos, qué es lo que andamos buscando, y solamente por el hecho de querer conocer, por eso pedimos financiamiento. Entonces eso no debería ser problema. Lo que debemos hacer es revisar la historia y darnos cuenta que los descubrimientos, hay unos descubrimientos que están, de hecho la detección del agujero negro nos dijo Tonatiuh, ¿no? Doctor Tonatiuh, que tardó bastante en construirse los detectores LIGO, generar estas imágenes también no es cosa instantánea, se calibran, se prueban.
te tardan de orden de 10, 15 años, entonces los resultados no son inmediatos. Y pues lo importante es no desistir, ser pacientes, no desistir, insistir. Pues uno de los casos es el Tevatron, ¿no? El Fermilab, estuvo a punto de detectar AIDS, a punto. Bueno, nada más un comentario adicional. Yo diría, los que están decepcionados, pues son los que más decepcionados pueden ser los que estudiaron y se dedicaron a las teorías supersimétricas, ¿verdad? Que dijeron que era seguro que se iban a encontrar las partículas esas supersimétricas con el LHC y no se encontraron. Entonces es como haber invertido mucho tiempo en una formación, en una preparación que resultó que no es correcta. Es una teoría matemática muy bonita, pero digamos, hasta ese momento pues no se ha encontrado nada. No quiere decir que ya no se vaya a encontrar, pero la decepción viene de ellos y se transmite a los demás. Pero ahorita hay muchos pendientes en la física de partículas todavía, ¿verdad? Se necesitan mentes creativas, mentes que tengan una nueva visión, que tengan ideas exóticas, que propongan algo nuevo, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de Hawking, que resulta que un científico le atribuye a los agujeros negros una cierta entropía, y eso pues fue una especie de herejía, una entropía de un agujero negro el agujero negro no sale nada, ¿verdad? No se escapa nada, ni radiación de ningún tipo ni nada, entonces no puede tener temperatura, ¿verdad? Porque la ley de Stefan Boltzmann te dice que todo cuerpo que tiene una temperatura te está irradiando energía con ciertas características, a la temperatura de la cuarta, y eso no irradia nada, pues no puede tener temperatura y no puede haber entropía. Entonces a Hawking se le ocurre la idea de relacionar las situaciones cercanas al campo gravitacional en el horizonte de eventos con la mecánica cuántica, y saca una cosa muy novedosa en 1974, y eso desarrolló todo un conjunto de ideas termodinámicas de los agujeros negros, ideas en la dirección de formular una mecánica cuántica, una teoría de la relatividad general, una teoría cuántica de la relatividad general, y generaron muchísimas ideas. Todas esas están pendientes, esas no están canceladas. Y entonces vienen estas nuevas cosas de la detección de las ondas gravitacionales, que te da la oportunidad de ver ahora el universo de otra manera, como si fuera con otros ojos diferentes, otra manera diferente de estudiar las cosas, y todo eso es una oportunidad enorme para todos los jóvenes, para que sigan preparándose. Algunos dirán, bueno, yo no voy a entrar ya a las teorías supersimétricas porque parece que se agotaron, pero hay otras ideas, deben venir otras ideas. Yo recuerdo en 1974 más o menos que estaba atoradas las cosas ahí con la física de partículas en ciertas áreas, y surgió una teoría que le llamaron teoría de cuerdas. Esa teoría de cuerdas resolvía problemas muy bonitos, muy interesantes, pero dejaba pendientes otros, ¿verdad? Y luego viene otra mente, ¿verdad?, brillante, que te dice, no, vamos a proponer una teoría de supercuerdas que involucren teorías supersimétricas. Entonces viene otro mundo nuevo, ¿verdad? Y se empezó a desarrollar pues una especie de cascada, ¿verdad?, una bola de nieve de gente que quería estudiar las teorías de cuerdas, pero ahora combinadas con la supersimetría, y sacaron muchísimos resultados muy interesantes y fue muy bonito. El único problema que tenemos ahorita en este momento es que las partículas esas no se han detectado. No está desechado, ¿verdad? Puede ocurrir que existan por ahí, pero la teoría como formulación matemática pues es bellísima, es muy, muy bonita. Pero la decepción es que no es una teoría física, porque cualquier teoría física tiene que ser sometida al experimento, ¿verdad?, el juez, ¿verdad?, que es el que decide todo, que es la naturaleza, y que te dice si estás bien o no estás bien, y olvídate de eso por bonito que esté. Pero todavía hay muchas cosas dentro de las mismas teorías supersimétricas que pueden proponerse, y a lo mejor ocurre un experimento o una propuesta, una idea que pueda contestarse, o sea, una forma de detección, ¿verdad?, que confirme la validez de las teorías supersimétricas. Ahorita tenemos en la física, ¿verdad?, pues siempre ha existido dos grandes ramas, la física experimental y la física teórica.
La física experimental tiene una nueva componente ahora. Antes nada más eran pues el diseño de experimentos y los analistas, los que analizan los resultados de los experimentos, el que diseña los equipos para registrar. O sea, lo que dije al principio, pues creo que estuvo ad hoc con lo que, cómo se ha dado la mesa, porque casi siempre que hablamos de física teórica, naturalmente pensamos en partículas o pensamos en relatividad, ¿no? Y ese es justamente el cuidado que hay que tener. Yo soy físico, les agradezco la invitación, yo no me considero teórico, yo implemento teoría y soy un romántico de la física teórica. Muchas de mis horas han sido dedicadas a entender la teoría. Y dentro de la teoría, por ejemplo, la ecuación de Dirac, o sea, es una ecuación que yo no podría entender el trabajo que se hace en materia condensada, y que engendra muchas de las ideas ahora en la teoría de electrodinámica cuántica, ¿no? El asunto es, mientras haya forma, mientras haya gente que le incomoden ciertos formalismos. Por ejemplo, veía hace días una entrevista que le hacían a un profesor del Perimeter Institute, uno de los centros de física teórica más importantes en el mundo, está en Canadá, y decía: la mecánica cuántica tiene los días contados, y tiene los días contados porque tiene un mal de origen. O sea, plantea dos mundos, el de la física acción-reacción y este mundo indeterminado de las partículas, ¿sí? Y según él, quien va a sentenciar el fin de la mecánica cuántica, ¿sí? Pues son lo que vamos a vivir ahora, o sea, en la próxima década, pues son las computadoras cuánticas. Yo me acuerdo hace 10 años cuando estaba sentado con mis compañeros en el doctorado, no, ya 12 años, todo lo que se podían hacer eran experimentos teóricos. O sea, la gente hacía cajitas con 4 electrones, con 4 átomos, y medían el entanglement de las partículas. Y hace 2 años, cuando fue hace 3 años que fue uno de los congresos de física, me dio mucho gusto ver en el experimento cómo ya se enjaulan átomos de calcio con trampas magnéticas, y ya se pueden hacer esta clase a la luz de 10 años, ¿sí? Entonces lo que vamos a ver ahora es pues justamente el experimento que va a probar si lo que algunos dicen es el fin de la mecánica cuántica, ¿sí? Entonces yo creo que siempre va a haber nuevos caminos, de lo que están hablando ahorita de teoría de cuerdas. Pienso que para poder aspirar a entender cómo se creó materia y todo esto, pues falta todavía validar teorías que están por probarse, ¿no? O sea, así como en algún momento le dedicamos tiempo a establecer qué pasa con una partícula, su cinemática, su dinámica, pues ahora habrá que ver si estas oscilaciones de estas cuerdas atribuidas a las partículas que se consideran fundamentales porque cumplen las transformaciones unitarias de Lorentz, porque así lo ha definido el modelo estándar, puede llevarse a ese punto para poder incluir el gravitón que no se ha encontrado. Entonces, pues allí hay muchas preguntas, y pues el tiempo y el trabajo del físico lo dirán, ¿no? Ya que el tema central de la charla es los retos de la física teórica, ¿no? Pero como mencionaste, como vuelvo a mencionar, la física es física, teórica, experimental, simulación, lo que sea. Y de hecho así se estaba proponiendo el plan de estudio, ¿no? Teoría, experimento, simulación. Y la idea es qué es lo que depara la física en general. Y ahorita nos estamos centrando demasiado en la física teórica, específicamente en la física de partículas. Pero la física no solamente es partículas. Entonces, quisiera saber en tu área qué es la novedad
hacia dónde va la física teórica, la física en tu área, ¿no? Hacia dónde va, cuáles son los nuevos retos. Agradezco la pregunta, Francisco, y eso es justamente lo que se espera en un debate de físicos. Sí, yo creo que cada área de la física tiene su comunidad, tiene su dinámica. La comunidad de física de partículas, yo creo que la más exitosa en la comunidad de físicos. La comunidad más grande, creo, de físicos es los que nos dedicamos a la materia condensada. Sí, en números, creo, una tercera parte, según un censo que vi hace poco. Sí, y la gente que hace física teórica en materia condensada, o sea, si yo les preguntara a ustedes, o sea, esa pregunta que se hace Francisco, tiene mucha validez, porque yo he ido a muchos foros, y pareciera que no hay física teórica nueva, y en este momento, sí, 2019, sí, está ocurriendo algo tan importante como lo que ha ocurrido los años anteriores en el modelo estándar. Sí, hay algo que desde la teoría de Landau se planteó desde el siglo pasado, el paradigma de poder establecer, poder modelar cualquier tipo de materia, dígase proteínas, dígase materiales orgánicos, inorgánicos, la posibilidad de poder describir a estos electrones, o sea, en la constitución o la imagen que tenemos de los núcleos o de los átomos, es que hay electrones que están muy cerquitas y otros electrones que andan ahí lejos del núcleo, moviéndose como un mar de Fermi, ¿sí? Y hay un esfuerzo en la materia condensada teórica en la que se pretende describir de forma única a esos tsunamis dentro de los cristales, independientemente que sean electrones en una perovskita, en un material orgánico, etc. ¿Sí? La razón en que ocurra de esta forma es porque la gente que hace teoría en materia condensada, el empoderamiento es en 3 o 4 grupos en el mundo. Se están desarrollando funcionales que pretenden, o sea, falta algo, falta el santo grial en la materia condensada, y tiene que ver que no hay una ley de Coulomb para espines, que es el que faltaría para poder hacer la descripción completa. Si tenemos eso, si podemos describir a estos mares dentro de los cristales, ¿sí? Independientemente que sean electrones en un átomo de plutonio, en un átomo de selenio o cualquier otro, estaría la teoría completa. No sabemos si eso va a pasar. Han pasado algunas décadas y todavía se está buscando. Estaba yo pensando, pero eso me olvidó. Esta pregunta fue porque también, ya que estamos hablando de física teórica, física de partículas, el mecanismo de Higgs, que es una parte fundamental del modelo estándar, a Peter Higgs y al François, no me acuerdo su nombre, no se les ocurrió de la nada, miraron hacia otra área, y en materia condensada, y cuando vieron el mecanismo de rompimiento espontáneo de la simetría. Bueno, yo quiero decir algo un poquito más de lo mismo, pero una idea. El teorema de Gödel es un teorema de la matemática que dice que no puede formularse una teoría matemática que sea completa, consistente. Entonces, cuando Hawkins se interesó por la teoría del todo, él pensó en la teoría de Gödel, en el teorema de incompletez de Gödel, y dijo: no es posible construir una teoría completa tampoco en la física. Y con otras ideas relacionadas con la máquina de Turing y las computadoras, alguien dijo, hay un teorema también que dice: no es posible construir una máquina que resuelva todos los problemas, y eso se aplica al cerebro. No es posible que nuestro cerebro pueda resolver todos los problemas que existen. Entonces eso nos dice que esto es algo así como una aproximación a un punto infinito que te vas acercando, pero no lo puedes agotar. Entonces eso abre la posibilidad de que siempre haya
desde el punto de vista filosófico, de que siempre haya que hacer en la física y en todas las áreas del conocimiento. Justamente grandes comentarios. De hecho, iba yo a decir lo del mecanismo de Higgs que fue descubierto gracias a formalismos de la materia condensada. Y además complementando lo que dijo lo que acaba de decir el doctor Morones acerca de las magnetos, porque justamente fue un pensamiento que tuvo y que han tenido pues, a lo largo de los años, porque realmente pues en los magnetos pues, los problemas que pueden resolver pues, pueden ser computables, semicomputables o no computables. Entonces, si nuestro cerebro es una computadora, puede aplicar un formalismo. Entonces, como sabemos que la mecánica cuántica es un problema semicomputable para nuestro cerebro, o la teoría cuántica de campos es un problema no computable. Entonces, justamente eso deja abierta la pregunta sobre si existiera una teoría del todo, que de hecho ya han hablado sobre eso. Y una pregunta que quiero hacer para llegar a un punto específico ¿es el experimento el juez final en toda teoría física? ¿Es el experimento la última palabra siempre? Mira, y lo digo muy frecuente en mis cursos, un físico aspira a meterse a un cuarto de materia o energía y entender las interacciones entre la materia y la energía. ¿Sí? Pero como físico, o sea, si hacemos justamente ese ejercicio del que hemos estado hablando de ver un fenómeno nuclear, que ya sabemos que ahí gobiernan ciertas leyes, de ver un fenómeno en materia condensada o de ver un fenómeno a nivel galáctico, nos da esa posibilidad de entender que la realidad física no la vas a entender en un solo lugar, ¿sí? O sea, así como una mosca ve en el infrarrojo y nosotros vemos en el visible, lo mismo son con los instrumentos de medición, lo mismo es con nuestros modelos. Accedemos a una parte de la realidad física y es justamente el movernos de esquema que nos va a permitir enriquecer nuestro... Por ejemplo, yo pongo, ahora que discutíamos estos conceptos de la física nuclear, sí, yo me dedico a los semiconductores, me dedico a los superconductores, y en la física nuclear aprendes, o sea, una vez que concibes que todo lo que tratamos de entender es el espacio-tiempo, y ahí están montadas las fuerzas nuclear fuerte, débil, electromagnética, ¿sí? Sacas materia, ¿sí? Y las teorías, lo que han engendrado estas teorías del modelo estándar es que estas fluctuaciones, bueno, no sé si el modelo estándar o la teoría de cuerdas, estas fluctuaciones de estos campos, ¿sí? Pueden dar lugar a la generación de materia, ¿sí? Si metes esto mismo al estado sólido, ¿sí? Si estás en un semiconductor y estás viendo la superficie de Fermi o los químicos, el humo al humo, tienes espacio vacío también. Si tú metes perturbaciones, ¿sí? Va a haber fluctuaciones de estados que van a generar, en el caso del estado sólido, huecos, en el caso de las partículas, antipartículas, ¿sí? Pero los conceptos son los mismos, ¿sí? Por supuesto que hay que ser rigurosos si hablas de la electrodinámica cuántica o la teoría de campos, ¿sí? Pues ahí vas a estar viendo las fluctuaciones de los campos, ¿sí? Ya acá estás viendo fluctuaciones de estados, ¿sí? Pero ese es justamente el ejercicio que hay que hacer. O sea, no hay una descripción única. Ayer un profesor le hacía la pregunta a Melina, y eso fue lo que se puso en discusión. O sea, queremos unificar y a lo mejor nuestros propios sentidos sentencian que seamos incapaces de unificar eso a lo que nos estamos aferrando. ¿Alguna pregunta que tengan? Sí, hay muchos, me da gusto verle a la doctora Yanina las preguntas. Sí, hago la pregunta porque justamente hablamos acerca de
la física teórica siempre tiene un lugar donde ir, siempre hay trabajo, entonces realmente no hay un escenario como tal, no es una crisis, y por eso pregunto de manera seca, ¿es el experimento el juez final? Porque la idea de una física que siempre se desarrolla, justo el propio mencionó los teoremas de completo, pareciera contradecirse con la idea de que el juez sea, el experimento sea el juez final, porque vamos a ponerlo así, imaginémonos que la validez de una teoría actual de la física depende de la tecnología que vaya a ser desarrollada, del entendimiento de esa misma teoría. O sea, por eso quiero hacer una pregunta, porque siempre decimos, ¿no? Tal vez en el futuro tengamos un acelerador más grande, entonces realmente podemos llegar a un fin de la física. O sea, lo voy a plantear de esta manera para que se entienda, sino que voy diciendo, digamos que no sé, sea B una teoría de la física y sea A un experimento que le da validez a esa física. Entonces de la verdad de A depende la verdad de B. O sea, si existe un experimento que da validez a una teoría de física, entonces si ese experimento es verdad, la teoría de física es verdad. Y luego supongamos que existe un C, que es la tecnología que se desarrolla por el entendimiento de la teoría de la física, ¿no? O sea, entonces, si C es la tecnología que proviene de B, y si en algún caso la verdad de A estuviera condicionada a la existencia de C, entonces si no C, luego no A y por lo menos, mucho menos B. Entonces, es matemático. Sí, no tenemos nada. Sí, no. O sea, ¿cómo la física teórica puede condicionarse a sí misma, ¿no? Si siempre estamos buscando por experimentos que den validez a las teorías de la física, y el desarrollo de tecnología depende de que se entienda la teoría, entonces pareciera que los físicos nos estamos solitos encerrando en ese ciclo, o sea, del entendimiento de una teoría para poder desarrollar tecnología, para poder desarrollar un experimento que compruebe la teoría, ¿sí? Entonces, la física tiene un fin, o la física va a llegar a siempre a ver nuevos resultados. Ahorita te paso la palabra nada más. Bueno, la definición de la física, si nos apegamos a lo usual, es la descripción de los fenómenos naturales, de la materia, ¿verdad? No psicológicos, fenómenos, la descripción de los fenómenos materiales. Entonces, si nosotros queremos hacer física, tienes que explicar de alguna manera lo que está ocurriendo o probar que lo que estás diciendo ocurre. Si no, se queda como física matemática. Una teoría interesante, ¿verdad? Pero es física matemática que no tiene ahorita dónde aplicarse, pero es un desarrollo como la matemática misma. No necesita tener aplicaciones, es un juego de la mente que da mucha satisfacción, etcétera, etcétera. A ver, ¿querías preguntar algo? Bueno, más bien a continuación de lo que dijo Vega. Bueno, yo puedo hablar algo. Sí, hablar. Lo que pasa es que empezó diciendo que si el experimento, bueno, más bien que el experimento valida la teoría, pero yo pensaría que la teoría se valida por sí misma. Además de que también hizo mención de que la tecnología se valida de la teoría, pero bueno, hablando históricamente, en la humanidad se ha podido desarrollar tecnología sin entender al 100% la teoría, como el motor y ese tipo de cosas. Yo quiero aclarar algo, y lo dije en la sesión de póster, ¿no? O sea, en ciencia, en física, no es su función determinar fin, necesidad o por qué. ¿Sí? Si revisamos la historia de dónde se desarrolló la ciencia, nos vamos a dar cuenta que las partículas se comportan por lo que son. O sea, tú puedes hacer ese experimento en Alemania, lo puedes hacer en Estados Unidos, lo puedes hacer en México, ¿sí? Y haces el mismo experimento con electrones, con partículas o lo que sea, y siempre va a dar lo mismo. Entonces, todo lo que se hace a nivel del experimento es para entrar a ese cuarto y decir cómo se comportan, y ese es el trabajo, no hay más. O sea, yo no le encuentro absolutamente ningún sentido
tratar de... Me gustó la conclusión que dio el profesor Tomatio Matus al final de su plática, porque decía que al final la justificación de lo que hacemos, o la razón de la que hacemos, es tratar de asignar, tratar de saber cómo funcionan las cosas. Ese es el fin del físico. Para mí, o sea, el fin de la física como tal es entender las cosas y listo. O sea, lo otro está en otro contexto. ¿Creo que viene una pregunta por aquí? Bueno, solo un comentario como para entender mejor la pregunta de Javier. O sea, si la naturaleza solo es una y en ella existe la experimentación y la teoría, yo creo que no se pueden contradecir porque son del mismo autor, la naturaleza. Entonces, o sea, no sé si una se valida por la otra o algo así, pero yo creo que es imposible que se contradigan porque están hechas por la misma. Yo hablo sobre el entendimiento de exactamente es más bien nuestro entendimiento de la naturaleza. No, sí, nosotros incluidos, porque también somos obra de la naturaleza, ¿no? O sea, parte de, hechos por la naturaleza. Entonces, bueno, ¿hay más comentarios, algo al respecto? Según yo dije eso para entenderme mejor. Bueno, muy buenos comentarios, lo digo porque, por ejemplo, yo tengo esas expresiones en la física teórica, como lo saben. Entonces, dadas mis ideas que tengo en la física, yo llegué a un punto en el que ya no sentía que necesitaba nuevas ideas, nuevas perspectivas. Entonces, pues a lo mejor mi manera de entender me da cierta facilidad, y pues tengo piernas, entonces fui a los salones de mate y me dediqué a estudiar sus teorías con más detalle para buscar estas nuevas perspectivas. Y lo digo porque justamente ahorita decía, ¿no?, de que una fórmula de Coulomb con los spines, a veces me da la impresión de que la física sigue utilizando matemáticas muy viejas, teorías que se conocen desde siglos. Y dije yo, ¿no será posible que pudiéramos plantearlo con una variedad spinorial que pudiera darnos, pues si es un mar, ¿no?, se puede modelar de esa forma? Entonces, ese tipo de ideas a veces vienen cuando uno busca nuevas perspectivas en otros lados. Y en mi caso, pues yo fui a matemáticas. Los físicos de partículas en su momento fueron a materia condensada, ahora personas que vayan a lo mejor los salones de química, yo qué sé, buscando nuevas perspectivas. Lo digo porque siento que la física teórica está en un punto en el que lo que necesita, además del descubrimiento, son nuevas ideas, que es lo que hace falta. Y justamente decía en la reunión pasada, de la primera que hicimos esto, que por ejemplo la relatividad, bueno, me gusta pensar que es algo que se nos debió haber ocurrido antes, porque tampoco es tan difícil de pensar. O sea, si entendemos que la posición de los objetos es relativa, o sea que carece completamente sentido dar la posición de un objeto si no se establece un marco de referencia. O sea, no tiene sentido hablar de derecha, izquierda, si no hablamos de un punto de referencia. De entender ese hecho que es simple, se deduce inmediatamente a una serie de argumentos la dilatación del tiempo y la contracción de la masa. Entonces, sinceramente se nos debió haber ocurrido antes. Entonces, ¿cuáles son las ideas actuales que ya se nos debieron haber ocurrido y que todavía no se nos ocurren? ¿Dónde buscar, como físicos teóricos, cómo podemos abrir nuestro panorama para buscar esas nuevas ideas? Por ejemplo, en mi caso, pues me meto a los salones de mate y yo estoy buscando un nuevo objeto de la física, un objeto matemático que la física está eludiendo, parece que está vacío, ¿sí? Porque realmente, y es algo que vemos en las conferencias siempre, ¿no? Por ejemplo, las ecuaciones que gobiernan un agujero negro que rota son lineales, planas, tensoriales, pareciera que la física alcanzó las matemáticas de una manera muy nuevas. Y entonces la pregunta es justamente cómo nos enfrentamos o cuál es la recomendación para buscar estas nuevas perspectivas teóricas. Los experimentales se encargan de eso.
Claro, digo, el intercambio de ideas. Yo quiero hacer un comentario. Ahorita las ideas que tú tienes, se te hubieran ocurrido a los 5 años, necesitas una evolución. Entonces no podemos decir, ¿por qué no se nos ocurrió antes? Ya deberíamos de haberlo sabido. Necesitamos una maduración de las ideas. Conocimiento previo. Entonces todo es un devenir, ¿no? A su tiempo. Entonces no podemos generar nuevas ideas hasta que no pasemos por un proceso. Así como los estudiantes entran al primer semestre, no pueden ya desarrollar una nueva teoría de gravitación, un nuevo modelo estándar, sino pasan por un proceso de maduración, conociendo las herramientas de matemáticas, conociendo las teorías físicas clásicas, que son viejas pero sirven, pero hay una maduración, y de ahí con esa maduración se va formando nuevas ideas, pero es necesario eso, si no va a ser imposible. No puedes quedarte en 5 años sin el conocimiento que tenías en 5 años. No podías haber llegado aquí a hacer ese tipo de preguntas. Te llegaron a ti por algo, por una maduración, por una evolución de la adquisición que hiciste de conocimiento. Bueno, la historia, a lo mejor la respuesta está ya ahorita en las matemáticas. La historia de la física, en un tiempo, por ejemplo, los números complejos, pues nunca no aparecían en la física, de repente aparecen y son fundamentales. Las matrices tampoco en un momento, en otro tiempo no aparecían en la física, y hay ahorita todas cantidades muy grandes de las ramas de la física que usan matrices. Y así todo eso, ¿verdad? Las cónicas, ¿verdad?, que desarrolló allá Apolonio, ¿verdad? Pues ahí estaban como un juego muy bonito de la matemática. Viene Newton y encuentra que las cónicas, ¿verdad?, que son la elipse, la hipérbola, la parábola, etcétera, pues tienen que ver con el movimiento de los planetas o sistemas que interaccionan mediante la fuerza de tipo de Kepler, ¿verdad?, 1 sobre r cuadrado. Entonces, ahorita en la matemática a lo mejor está ahí la respuesta, pero falta una mente, una idea que relacione las cosas. Hay una cosa que uno puede pensar que es muy sencilla. Por ejemplo, los problemas de las teorías cuánticas de campos son las singularidades, son las divergencias, y eso se debe a que las partículas son puntuales. A alguien se le ocurre, pues si no son puntuales, las hacemos como cuerdas, se resuelve todo ese problema, y esas singularidades desaparecen totalmente en las teorías supersimétricas. Se desarrolló toda una cosa, si ahorita lo vemos, dice, oye, ¿por qué no se le ocurrió antes, verdad? Pues si el punto es el problema, pues oye, que no sean puntos, ¿verdad? Y entonces, así estamos ahorita, y cuando se le ocurran, ya saben la historia del huevo de Colón, ¿verdad? Muy famosa la anécdota, ¿verdad? Cuando a Cristóbal Colón le iban a dar un reconocimiento, ¿verdad?, que Cristóbal Colón era genovés, italiano, y le iban a dar un reconocimiento en España, pues había por haber descubierto América, y pues decían, oye, pues ¿por qué si América está ahí, nada más de ir, qué descubrió? Entonces yo digo que todo esto pues es pura, no es cierto, ¿verdad? Es un asunto completamente anecdótico. Entonces dicen que sacó un huevo, pidió un huevo ahí, un huevo, y estaban en una mesa así, dijo, a ver, para este huevo de punta. No, pues nadie lo pudo parar. Dijo, bueno, lo voy a hacer y todos van a poder hacer. Ya también dicen que sacó sal, le echó sal y ahí no puso y se paró. Ya, no, pues sí, cualquiera, ya que lo sabes. Esa es una anécdota, ¿verdad? Por supuesto, es apócrifa. Yo no creo que ella pidió huevo, traigan que no sé. Otros dicen que el huevo era huevo duro y lo puso a girar así un ratito y bueno, yo no dije cuánto tiempo, etcétera. Y otros dicen que lo quebró. Entonces el punto es el asunto importante es este otro, ¿verdad? Que las cosas ahí tienen que estar para evolucionar, pero falta alguien, una mente inteligente, creativa, creadora, que diga, con esto podemos resolver el problema. Y para eso pues hay que recorrer un cierto camino, como dice el doctor Francisco, tener información y a alguien se le ocurre. O sigo hablando yo. No, déjenme seguir. Pues mi primera estación, correcto. Respecto a lo que mencionaba el compañero, nuestro sistema de enseñanza viene de una época en la que había poca información y seguimos arrastrándolo. De A a B tratamos de llegar de una manera muy lineal,
Actualmente, con un flujo de información tan grande como el que tenemos, ya el aprendizaje debe ser más como una red que como algo lineal. Entonces, también es nuestra responsabilidad como estudiantes. Si tú tienes esta inquietud de mezclar matemáticas con física, pues enséñale a otros a hacer esta mezcla. Entonces, para que el sistema educativo no sea como nos enseñan historia, que conectan a A a B, que sea más como algo complejo. Y le tienes que dar al estudiante esa oportunidad de que haga esos saltos, ¿no? O sea, una máquina es muy buena para seguir procesos de A a B. El ser humano tiene esa capacidad de mezclarlo con otras áreas, física de la biología, física y química, física y antropología, física y otras cosas. Esa combinación de interdisciplinas, yo siento que es la que nos va a llevar a teorías más complejas. Sí, exactamente, pues de lo que estamos hablando. Por acá hay otra pregunta. Bueno, ahorita menciona el doctor Morones cómo es que hace falta una mente creativa, pero yo considero, a mi experiencia, muy poca experiencia, apenas voy en cuarto semestre en esta facultad, que hay personas que le tienen mucho miedo al entrar o dedicarse a la física teórica, principalmente porque me dicen que en México no hay oportunidad o que es algo muy complejo. Prefieren dedicarse, que tampoco es malo obviamente, a física aplicada, física industrial, física computacional. Entonces puede que haya mentes creativas que no están enfocadas a la física teórica. Entonces cuando veo una persona, un alumno que me conteste así, ¿qué podría decirle yo para hacerlo ver esta perspectiva desde otro panorama? Lo que a mí se me ocurre decirte es, primero, la física teórica es lo más, en el sentido de oportunidades, es lo más fácil, ¿verdad? Porque no necesitas equipos más que pluma y papel, ¿verdad? Y en los países como el nuestro, que no tienen muchos recursos, pues la física teórica es lo que más se impulsa en forma natural, porque no necesitas grandes equipos. Los gentes que les interesa la física experimental, física aplicada, pues emigran a otros países donde hay más oportunidades, hay más recursos. Pero lo importante para mi gusto y la experiencia que tengo como ser humano es que descubras lo que te gusta a ti, qué quieres hacer, y a eso te dediques y busques ser el mejor. Yo, ahorita que hablan de los puntos A y B, a mí se me ocurre una cosa de que la gente dice, yo ya quiero llegar aquí. No, el asunto de llegar a un lugar no es lo interesante, el asunto es el camino. Nosotros, por ejemplo, tenemos los dos puntos iniciales, nacimiento y muerte. Pues yo me quiero morir para que se me quite el pendiente, ¿verdad? No, pues, lo importante es lo que estamos haciendo ahorita, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo sugiero. Busca algo que te guste en la vida, que te haga que disfrutes de la vida, y eso justifica tu existencia y te da autoestima. Pues complementando los comentarios, porque justamente decía algo que tenemos ahora, hace falta un proceso de maduración exactamente para llegar a esas nuevas ideas que buscamos. Y pues no hay que tener miedo. O sea, de hecho me gustaría compartir un comentario de algo que pasó en un congreso que me acuerdo que me acerqué a un doctor y era de física matemática. Entonces le pregunté sobre el póster, pero la verdad todavía estaba ahí muy chavo para entender todo eso. Entonces yo un punto en que le dije, mejor dígame cómo le puedo hacer yo para meterme esto de la física matemática, porque yo tengo puntos de la física teórica. Entonces me platicó ciertas anécdotas y me acuerdo que me dijo una frase, me dijo, no, tú métete, que no te preocupes, porque tú pudieras triunfar en donde a los demás les da miedo entrar. Y justamente me quedé mucho con eso que me dijo acerca de los saltos que hay que dar a veces de fe, porque en efecto, de hecho también nos compartieron anécdotas en la reunión pasada. De hecho, Eugenio nos compartió una como un chavito que fue a un congreso en el que él asistió, que llevó un póster de una nueva reformulación de la relatividad general, un congreso de cosmología, y todos los cosmólogos que estaban ahí le llevaron como
¿cómo te atreves a venir a querer cambiar las ideas? No puede ser, nosotros ya tenemos la relatividad general, eso no está mal. O sea, realmente muchas veces hay que atreverse a hacer esos saltos, hay que atreverse a hablar y no dejarse llevar por comentarios negativos, porque a veces, una vez discutía en un congreso con un tipo que conocí y decía, es que la física es una de las ciencias más humildes, es muy pequeña, si tú te sales un poquito de lo que llamamos física, ya no es física. Entonces los físicos dicen, es que eso no es física. Y pareciera que uno no puede aventurarse a buscar nuevas perspectivas, nuevos horizontes, porque eso no es física. Pero la historia nos ha enseñado, ¿no? Ideas que en un principio fueron filosóficas terminaron siendo ciencia. Por ejemplo, en una entrevista que hizo Ana Rosa, pues la idea del átomo, una idea completamente filosófica, en los tiempos de los griegos, no había ni por qué pensar en pedacitos indivisibles de materia, una idea completamente filosófica, que terminó siendo ciencia. Entonces, aventurarse a ese tipo de cuestionamientos y a la búsqueda de ese tipo de objetos puede traernos muchas, pienso yo, ideas nuevas y después descubrimientos que es lo que buscamos. Entonces, sobre la maduración de este tipo de perspectivas y de cómo aventurarnos, ¿nos pueden decir algo? Mira, yo te escucho, Javier, y la verdad que me da mucho gusto reconocer en los jóvenes pasión. Esta semana me encontré algunos muy jóvenes, a ti pues te identifico hace tiempo. Yo te diría dos cosas. Una, o sea, el universo, no sé por qué razón, pero está escrito en forma matemática. Todo cuanto hemos aprendido es eso. El que se dedica a estudiar, el que quiera hacer física teórica, tiene un gusto por las matemáticas, pero es importante identificar un objeto. ¿Sí? Así como en su momento Einstein, pues su objeto de estudio fue la luz y sabía que no tenía masa y no podía ser descrita por lo que se conocía de las partículas, y así se engendra la relatividad especial. Pues así es con todo. Entonces no se trata de buscar objetos, se trata de saber qué es la pregunta que quieres responder para poner a la matemática a trabajar. ¿Sí? Lo demás, la segunda cosa es, y lo que les digo frecuentemente a mis estudiantes, para dedicarse a la física, sea teórica, sea experimental, tiene que haber pasión. Yo identifico en algunos de este aula pasión, y eso está perfecto. Después se hace falta disciplina, o sea, meterte a estudiar geometría riemanniana, teoría de relatividad, todo lo que se necesite, y lo demás es tiempo. O sea, como lo decía Francisco, la maduración que puedas tener o puedan tener de las ideas, yo mismo como profesor, los mismos conceptos que aprendí hace 20 años, los veo muy distintos ahora, ¿no? Entonces me ocurren cosas distintas. Entonces, también se requiere tiempo. ¿Preguntas? Pues, bueno. ¿Se agota la física? Bueno, justamente, antes de la pregunta, realmente, bueno, el profesor nos habla acerca de los procesos de maduración. Dice el profesor Edgar, se requiere pasión, disciplina y tiempo. Entonces, pues, ¿qué tipo de recomendación pudieran hacernos para, pues, aquí muchos estudiantes jóvenes? Porque, pues, todos los que ya empezamos nos damos cuenta, muchísimos que salen, se gradúan, luego ya no hacen investigación. Yo conozco mucha gente que sale de la carrera y lo último que quiere volver a abrir es un libro de física. Porque, yo digo, no quiere decir que esté mal. Y su conocimiento lo están utilizando en otras áreas, ¿no? Ese Jaime, son físicos, es el conocimiento de los físicos impactando en otras áreas. Pero para los que tienen esta chispa de la investigación, ¿cómo podemos hacerlo para no perderla? Para que nos dure, se termine la carrera y sigamos sobre esa línea de la investigación.
qué tipo de recomendación pueden hacer, qué se hubieran dicho ustedes mismos cuando estaban jóvenes y que ahorita ya lo saben, que en ese momento a lo mejor no lo sabían, para no desanimarse, porque todos pasamos por eso, ¿no? Ese cierto sentimiento de ¿qué estoy haciendo? Me pasa muchas veces en la clase de matemáticas, a veces ahora les digo, no sé por qué pongo estas cosas, tanto que me falta, ¿cómo podemos nunca perder el ánimo para seguir con la investigación? Seguir estudiando y porque hay veces que alguna cosa te parece ya fastidiosa, no te motiva, busca otra, ¿verdad? Dentro de la misma física, dentro de la misma matemática, encuentras algo. Son problemas existenciales que todos tenemos, ¿verdad? Llega su momento que, a mí me acuerdo muy bien cuando estaba yo con cálculo integral, ¿verdad? ¿Y para qué sirve esto de hacer integrales? O sea, que como que dices, no te satisface, quisieras, ves al otro, ¿verdad? En ese tiempo me juntaba yo con compañeros de ingeniería, que ellos hablaban de otras cosas y entonces te das cuenta que ellos hacen algo, máquinas que aprenden cómo funcionan los motores eléctricos, la combustión interna, y uno acá con cálculo, bueno, después identificas que eso es un instrumento muy poderoso, y de hecho la matemática es el instrumento más poderoso para adquirir nuevos conocimientos, cosas que aparentemente no tienen relación entre sí. Por poner un ejemplo, el oscilador armónico lo sacas de la mecánica clásica, ¿verdad? Un resortito con una masa ahí, y luego encuentras que aparece también en oscilaciones eléctricas, y aparecen en oscilaciones nucleares y de los átomos y de teoría de cuerdas y todo. Entonces dices, esto, lo que he aprendido es fundamental. Aparece como casos particulares en todas las vibraciones en los motores y etcétera, etcétera. Entonces esto que tengo yo es muy general, abarca muchas cosas, y eso es lo que te da a ti satisfacción, como que estás aprendiendo lo básico de lo que se deriva a lo demás, y los otros están aprendiendo cosas más prácticas aplicadas a sistemas reducidos o particulares, pero uno aprende lo general. Cuando aprendes el concepto de frecuencia, de luz, de oscilaciones, de todo lo que dijimos, eso aparece en todos los campos de la tecnología y de la ciencia aplicada. Quería preguntar. Bueno, buenas tardes, nuevamente. Mi pregunta es que si nosotros tuviésemos una teoría y concordara muy bien con los resultados experimentales, pero no tuviéramos una interpretación muy buena de qué es lo que estamos haciendo, la física verdaderamente se tendría que interesar en la interpretación de las cosas, porque por lo que he visto a veces tenemos muy buenos los resultados y no nos interesamos tanto en lo que estamos haciendo por ahí, y los dejamos ahí, pero los seguimos usando. Pues es que el físico tiene que entender que tiene que saber matemáticas, pero es una herramienta. O sea, la labor del físico está cuando plantea los modelos y cuando terminó de resolver el modelo. O sea, no, digamos, se puede hacer matemática por matemática y no está mal, pero el quehacer de la física es validar los modelos con la realidad física que está midiendo con el instrumento o con esa realidad física a la que se pretende acercar con algún instrumento, ¿no? Entonces lo tiene que hacer, o sea, sí tiene que ligar lo que está obteniendo con una interpretación física siempre. ¿Algo más? Dado todo lo que han estado comentando, me recuerda a una era que conozco un poco porque me he familiarizado con ella, el área de la música. La música en cierto punto está familiarizada con el estado actual, bueno, con el sentimiento que decían tenían algunos que sienten que están descubriendo algo más, porque la música afrontó ya ese problema. Superadas las capacidades del contrapunto en la época del barroco, los compositores como Bach y Mozart los llevaron a un punto insuperable. Lo que ellos hicieron con el contrapunto ya nadie más lo pudo superar. Entonces se pasó a buscar mayor expresión, se pasó al romanticismo. Agotadas también las capacidades del romanticismo gracias a Rachmaninoff y Bolis,
se tuvo que pasar a otro lado, se adoptó un enfoque más académico, tratando de más reflexivo, analizar qué era realmente la música, que eran esas 12 notas con las que se trabajaban. Compositores como compositores que desarrollaron la escala atonal, modos de música más experimental. Sin embargo, ya no estaba ese mismo sentimiento de antes. En la música académica, las composiciones nuevas poco a poco dejaron de tener menos y menos interés en el público. Ya no había tanta identificación. Es música actualmente la que se compone en cuanto a música académica, no hablamos de músicas de películas, sino digamos lo que es la música clásica actual, es música experimental, es música que no es fácil, digamos, de escuchar. Entonces se llegó a un punto de inflexión en el cual los compositores actuales ya se dedica a ser más funcional. Se adoptó el paradigma de música funcional, música para acompañar medios audiovisuales. Sin embargo, música por música está en un tiempo ahorita de problemas porque ya no se está produciendo como antes. Entonces, me parece que es un temor similar porque no solo se compara, no solo está en la música, sino en las letras también se tiene un sentimiento similar en cuanto a, oye, ¿cuándo vamos a tener al próximo Cervantes? Es que tenemos que comprender también que en cuanto cada vez que uno va rompiendo récords, cada uno que descubre algo fundamental, cada vez es más difícil de volver a superar lo que ya superaste antes. En cuanto a ánimo, lo que se está viendo en física, a pesar de que es demasiado complejo, por alguna razón parece que ya no sorprende tanto como antes. Los avances tecnológicos, a pesar de que son avanzados, ya no nos causa la misma sensación que como en la época victoriana, cuando había una ilusión, una expectación casi mística por el porvenir humano. Ya no tenemos eso con cada nuevo avance o implementación tecnológica. Entonces, esto me lleva a recordar lo que dijo el pensador José Ortega y Gasset, que el hombre moderno hablando del hombre que inició a inicios de 1900, va a ser superado cuando supere la dialéctica. Por dialéctica se refiere al querer revolucionar, al querer presentar algo como que destruya lo anterior. ¿Por qué? Porque es un sentimiento un tanto de adolescente de querer rebelarse contra lo pasado para proponer algo totalmente nuevo, y es que quizá no es necesario, se puede imaginar que se puede llegar a un punto en el que no se tenga que proponer algo totalmente nuevo que destruya todo lo anterior, o sea, como fue por ejemplo el golpe de la relatividad especial, que parecía como que era todo algo totalmente nuevo que dejaba muy por debajo de lo que antes se conocía. No se tiene ese sentimiento de antes, pero a lo mejor es que no es tan necesario, sino que uno debe de aprender a disfrutar más el quehacer. He tenido oportunidad de trabajar así con el equipo de laboratorio, y cuando estamos, o sea, unos que están en modelado, otros buscando que tiene que ver con proteínas o así, y me viene a la mente la imagen de cazadores hace mucho tiempo, unos siguiendo el rastro del animal a cazar, otros preparando la trampa, otros preparando dónde se va a cocer la caza. Y es una imagen que se me viene porque me parece muy similar, porque es actividad humana. Es que hacer, porque el investigarnos o el comprender nuevas cosas nos es una necesidad, y se me vienen palabras que uno puede pensar que tiene que ver aquí. Para el público que se lo dijo fue muy importante. Jesús, cuando le dijo a los judíos tan interesados en guardar la ley, es que el día del reposo fue hecho para el hombre, pero el hombre no fue hecho para el día del reposo. Podríamos hacer una juxtaposición a este caso, es que la ciencia está para el ser humano, pero no que nosotros tengamos como que hay una finalidad en la ciencia, sino que la ciencia es parte de nosotros la necesitamos, no que la ciencia nos necesite a nosotros. Entonces, esa necesidad de ya tener una teoría unificadora total, de querer terminar, o sea, como decía
el doctor, este sentimiento de como querer ya terminar, de apresurar las cosas, creo que puede incluso ser más contraproducente, porque puede que no busquemos o no encontremos lo que estábamos buscando y al final uno termina con la sensación de vacío porque no se disfrutó realmente lo que se estaba haciendo, no se disfrutó ese proceso, porque la ciencia está para el hombre, no el hombre para la ciencia. Ese es mi comentario. Sí, la verdad, no le quitó nada de lo que dijiste. Javier pide un algoritmo, es muy difícil darlo. Yo creo que si nos gusta la física, pues hay que dedicarle horas a las distintas. Yo les digo a mis estudiantes, una forma de ir haciéndose mejor físico es: pon tus modelos, resuélvelo, trata de aprender qué aprendiste en ese modelo y después salte. O sea, si somos físicos y lo que pretendemos es describir la naturaleza, está en la naturaleza. Está en la naturaleza, pero ese es el reto. O sea, cada vez, o sea, han pasado lunas rojas, lunas gigantes. ¿Cómo aprendimos a manejar bicicleta? Pues así. Yo me acuerdo que aprendí en 5 minutos porque estaba ahí. Pues lo mismo con las ideas. O sea, hacer horas en el asiento, pero exponerte a lo que quieres, a lo que disfrutas. O sea, es así. Lo dijiste perfecto, me gustó muchísimo.